Vaya, nos vamos a Buenos Aires con la canciller Antonia Urrejón, la primera entrevista además televisiva que da la canciller. Le agradecemos la gentileza con CNN Chile. Muy buenas noches, canciller. Y lo primero es preguntarle por el hecho noticioso internacional del momento, que es la decisión de Chile de suspender su participación en Prosur. Quiero preguntarle por qué, cuáles son las razones y qué señal da Chile. Hola Mónica, lo primero es buenas noches y felicidades por el nuevo programa. Y sí, en relación con Prosur, bueno, el propio presidente durante la campaña y entre la primera y la segunda vuelta señaló que no se sentía identificado por Prosur como un organismo de integración regional y por lo tanto tomamos la decisión esta semana de suspender nuestra participación en Prosur. Estamos revisando los distintos mecanismos de integración regional y entendemos que Prosur hoy día no es una prioridad, lo que bajo ninguna circunstancia significa que es un detrimento a los países que siguen integrándolo, partiendo por la propia relación bilateral que tenemos con el presidente de Paraguay. Paraguay hoy día tiene la presidencia pro tempore de Prosur. Pero básicamente la razón tiene que ver con que lo que queremos es poder trabajar en la integración regional que vaya más allá de mecanismos que estén formados por gobiernos que piensan ideológicamente de la misma manera. Pero bajo ninguna circunstancia significa que nosotros no nos vamos a relacionar con los países que están en Prosur. Sí, entonces ustedes hablaban de una sobreideologización de Prosur y por eso decía el presidente en campaña que quería que no fuera la prioridad y ustedes además confirman hoy día la suspensión. Quiero preguntarles si hay alguna otra instancia de coordinación o de participación de la cual Chile piense retirarse que esté ya decidido. No, la verdad es que no hay ninguna otra instancia, al contrario, queremos fortalecer las distintas instancias de coordinación regional. El CELAC es una que nos parece fundamental. Vamos a participar en la Cumbre de las Américas en junio, que va a ser en Estados Unidos. Somos parte de la Organización de Estados Americanos, somos observadores en Mercosur, pero más allá de todas estas instancias, lo que queremos, cierto, es empezar a iniciar un trabajo con todos los países de América Latina, más allá de la opinión ideológica, la posición ideológica en los gobiernos de turno, para trabajar en lo que es la integración regional, donde América Latina puede tener una sola OE. ¿Nos confirma que no hay ninguna otra instancia en la cual Chile tenga decidido retirarse? No, ya ninguna. Perfecto. Vamos a Argentina. Hay varios temas que mencionarle, como por ejemplo, y comencemos con ese, la designación de Bárbara Figueroa. Usted ha defendido la designación de, en un 20%, embajadores políticos, en 80% de carrera. Ya eso lo entendemos y lo hemos contado ampliamente, pero quiero preguntarle en el caso de Bárbara Figueroa, ¿por qué ella y no otro embajador político con más experiencia en política exterior, siendo igual político, podría haber sido una mejor carta para Argentina? ¿Por qué deciden por ella y no por otro embajador, aunque sea político, pero con más experiencia en temas de política exterior? Bueno, la decisión de nombrar los embajadores, tanto de carrera como embajadores políticos, le corresponde al presidente de la República, y dentro de los distintos nombramientos que estamos haciendo, tanto de carrera como político, hemos establecido distintos criterios, uno de los cuales es paridad de género, distintos perfiles, y nos parece que también la representación de Chile en el exterior tiene que responder también a la diversidad de lo que es Chile hoy día, y en ese sentido nos parece que Bárbara Figueroa representa una sensibilidad no solo política, sino tiene una historia de trabajo sindical y una historia política, y además es profesora, y es eso lo que nos pareció que había que reforzar, y tenemos una relación muy cercana con ella, y Bárbara ha demostrado ser una política completamente capaz, que va a poder ejercer un liderazgo institucional y va a representar los intereses del Estado de Chile en Argentina con la cercanía que tiene con la alianza de gobierno. Canciller, usted dio por superada la polémica a raíz del uso del concepto Wallmapu de parte de la ministra del Interior. Pero quisiera preguntarle si las autoridades de Chile, en virtud de las disculpas pedidas, se les ha pedido a las autoridades chilenas, ustedes como gobierno le han pedido a las autoridades chilenas que no empleen más ese término, y se lo pregunto porque hace algunas horas la delegada presidencial, en la región del Biobío, volvió a ocupar la expresión Wallmapu. ¿Se va a seguir ocupando o no, con las consecuencias molestas que provocó en Argentina?
Mónica, la verdad es que ese es un tema que yo no he conversado con el presidente ni con la ministra. Me parece que el término Gualmapu es un término que ha estado en el programa, ha estado en el discurso del presidente, la propia ministra. El propio presidente ha dado varias entrevistas en el día de hoy en Argentina donde da cuenta de por qué se utiliza este concepto, pero más allá del concepto yo creo que es muy importante que entendamos precisamente lo que está tratando de buscar este gobierno en relación con el pueblo mapuche y en ese sentido me parece que lo importante es reforzar los intentos de diálogo con el pueblo mapuche, donde existe un problema histórico que tiene distintas aristas, una arista política, una arista en materia territorial, de discriminación estructural, y la verdad es que me parece que quedarnos todavía en este debate no tiene ningún sentido. Lo claro respecto de esto es que se trata de generar una nueva política en relación con el pueblo mapuche, con todas las diferencias que además tiene el pueblo mapuche y los distintos integrantes, y no hay ninguna instrucción de que no se puede utilizar ese concepto. Al contrario, más allá del concepto, la instrucción es hacer un acercamiento con el pueblo mapuche a través de las distintas instancias y entender que aquí hay un problema del Estado-Nación Chile con el pueblo mapuche y es un problema político que es necesario enfrentar. Ya, importante entonces la aclaración, no está pedido que no se ocupe ese concepto. Quiero ir a otro tema. Las autoridades, usted como canciller o alguna de las otras autoridades, que son hartas las que van en esta comitiva, ¿no? ¿Van a hacer gestiones ante el gobierno argentino para pedir que se extradite a Galvarino Pablaza? Sé que está en calidad de refugiado y que tiene esa condición por parte de Argentina. La pregunta es si ustedes van a hacer igual gestiones ante el gobierno argentino y si creen que siendo Chile una democracia, con todos los problemas que puede tener la democracia chilena, no estoy diciendo que esté exenta de aquello, merece que haya un refugiado político para que no sea enviado a Chile a ser juzgado. La situación de Pablaza hoy día está siendo conocida por los tribunales de justicia en Argentina y por lo tanto me parece, precisamente por el respeto a la democracia y la separación de poderes del Estado, esperar que el tema sea resuelto a nivel de los tribunales de justicia y por lo tanto en ese sentido el Ejecutivo no va a manifestarse más allá de eso. ¿Usted cree que merece ser considerado refugiado político? La verdad, Mónica, que no me corresponde a mí determinar ese tema. ¿Pero hay riesgo para que alguien sea juzgado en nuestro país, para que no tenga un juicio justo? Mire, no es un tema, me parece, es decir, yo creo que no es un tema que yo quisiera entrar, si hay riesgo o no hay riesgo para juicio justo. Creo que lo que sí hay una decisión interna de un Estado soberano, que es Argentina, que le dio la calidad de refugio. Hubo una apelación que está siendo conocida por el Poder Judicial en Argentina y me parece que lo mínimo, sobre todo como canciller, es ser respetuosa de los procesos internos de Argentina en esta materia. En vista de que lo puso el propio presidente Boric como tema, quisiera preguntarle, para el gobierno de Chile, ¿las Malvinas son argentinas? Chile desde el año 92 tiene una política de reconocer la demanda legítima que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas y también las otras islas, las Islas Sándwich, y me pido disculpas porque se me olvidó el otro nombre, pero tenemos una posición que ha sido absolutamente clara en materia de política exterior desde el año 92, que es reconocer la demanda legítima de soberanía que tiene Argentina sobre las Malvinas, y eso no ha cambiado y el presidente en eso ha sido sumamente claro, y a su vez nosotros hemos apoyado la necesidad de que a través de los distintos mecanismos de solución de controversia y los mecanismos que provee el derecho internacional, Argentina con Inglaterra puedan buscar una solución a esta temática, pero nosotros reconocemos como legítima, y en esto quiero ser muy clara, la demanda de Argentina sobre las Islas Malvinas. Se mantiene esa política de Estado. Entonces, vámonos a Bolivia rápidamente, que el tiempo vuela, canciller. Quisiera preguntarle, ¿qué tanta seguridad, más allá de lo que es tradicional, que todos los gobiernos tienen que decir, creemos que vamos a ganar en La Haya, pero qué tanta seguridad tiene el gobierno chileno en que va a salir victorioso de la demanda por el río Silala ante la Corte Internacional de Justicia? Y se lo pregunto para luego ir a otra pregunta sobre ese mismo tema. A ver, yo creo a la actual subsecretaria, que además es la agente en el caso Silala desde un inicio, ella cuando me nombró el presidente me hizo toda una presentación sobre los alegatos. Creo que los alegatos jurídicos que tiene el Estado de Chile en este caso son muy claros y se basan en un tema fundamental, que es el Tratado de Paz y Amistad que tiene Chile con Bolivia, donde el mapa de ese Tratado de Paz y Amistad claramente señala que las aguas del río Silala son internacionales
internacionales. Y sobre esa base se ha construido todos los alegatos del Estado de Chile. Creo que tenemos todos los argumentos jurídicos y también científicos para que nuestra causa sea escuchada en los tribunales. Pero obviamente son los tribunales los que finalmente deciden. Yo no le puedo dar la certeza de que la Corte le va a encontrar la razón a Chile. No le puedo dar la certeza porque yo no soy la jueza en este caso y creo que son los propios tribunales los que deben determinar aquello. Pero sí estoy muy cierta que nuestros argumentos son muy sólidos. O sea, tienen bastante seguridad en el fondo en que podría ser así. No pueden asegurarlo, pero tienen seguridad. No es como en otras ocasiones en que frente a ciertos temas sí hay mucha dificultad de prever qué es lo que va a pasar. O sea, ustedes tienen cierto grado de seguridad en aquello. Por los argumentos. Es decir, me parece que los argumentos son muy sólidos y en ese sentido el fallo de la Haya debiese ser a favor de Chile, pero no le puedo dar la seguridad porque, bueno, finalmente va a depender también de los propios alegatos de Bolivia que van a ser mañana y lo que pase durante toda esta semana. Canciller, el presidente de Bolivia cerró la puerta a restablecer relaciones diplomáticas si es que no hay una salida soberana al mar. Y Chile dice que no está en negociación, menos después del fallo de la Haya. Entonces quiero preguntarle, al condicionar a una salida soberana la posibilidad de restablecer relaciones, ¿se cerró la puerta? ¿Usted pierde la esperanza de que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se pudieran restablecer relaciones? Porque fue bastante más allá de la declaración inicial del presidente de Bolivia. ¿Se cerró la esperanza? ¿Se cerraron las puertas? La verdad es que no, Mónica. Yo entiendo perfectamente que el presidente Arce hace esas declaraciones en el contexto del Día del Mar y en el contexto que la Constitución boliviana reconoce la aspiración permanente de Bolivia respecto de su acceso al mar. Y yo lo entiendo esas declaraciones en ese contexto. Pero en paralelo nosotros hemos tenido varias reuniones bilaterales con Bolivia y una vez que terminemos este proceso de Silala yo creo que vamos a poder retomar esa agenda, una agenda de cooperación en distintas materias que nos unen. Y la verdad es que más allá de si establecemos o no establecemos relaciones diplomáticas, yo estoy muy segura que vamos a poder hacer una agenda positiva más allá de las diferencias que tenemos históricamente. Ya, pero usted me dice que no cree que estén cerradas las puertas. Última pregunta, quiero llevarla a Ucrania brevemente y preguntarle, el presidente Duque, por ejemplo, en Colombia, habló con el presidente Zelensky. Quiero saber dos cosas. Primero, si es que el presidente Gabriel Boric va a comunicarse con el mandatario de Ucrania y lo segundo, si es que hay planes de recibir a refugiados ucranianos si eventualmente se solicitara y si hay las condiciones para hacerlo, porque usted bien sabe, ha tenido experiencia en temas de refugiados internacionalmente, tienen que tener las condiciones y se tienen que crear condiciones para recibirlos bien en un país para que tenga sentido también esto, ¿no? Entonces quiero preguntarle esas dos cosas. A ver, en primer lugar, desconozco si el presidente tiene en su agenda conversar con el presidente Zelensky, no lo he conversado con él. Lo que sí, yo creo que primero hay que reiterar que la posición de Chile en este tema ha sido clarísima. Entendemos que aquí hay una invasión territorial de parte de Rusia en Ucrania. Hemos solidarizado con los ucranianos, con las víctimas inocentes, además de este conflicto armado, tanto las muertes de civiles como también los millones de desplazados. Recientemente establecimos una ayuda humanitaria con la Cruz Roja para poder ir en ayuda a través de la Cruz Roja para quienes son víctimas de esta guerra. Y lo que no hemos conversado detalladamente es el tema de los refugiados que usted me está señalando. Está en la agenda de ver cómo podemos ayudar en este conflicto, sin lugar a dudas, pero también usted comprenderá que también tenemos en casa también un tema que tenemos que atender, que son los refugiados y los migrantes venezolanos. Por lo tanto, ahí hay una prioridad hoy día de parte de la Cancillería con el Ministerio del Interior en ese tema, sin perjuicio de lo cual también hemos tomado todas las medidas que están a nuestro alcance para poder apoyar en esta gravísima crisis mundial. Para cerrar, usted fue relatora en Nicaragua, fue presidenta de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido amplia experiencia respecto específicamente en Nicaragua y fue muy dura respecto a la violación de los derechos humanos. Quiero preguntarle, ¿la situación de los derechos humanos en Cuba es igual de grave que la situación de los derechos humanos en Nicaragua? ¿Sería usted tan crítica del régimen cubano como lo ha sido del régimen en Nicaragua y como lo ha sido también el presidente Boric?
La verdad es que yo creo que los contextos, tanto el contexto de Cuba como de Venezuela y de Nicaragua, son contextos distintos. En todos estos países, desde mi perspectiva, sí hay violaciones de los derechos humanos. En el caso de Cuba, en términos personales, me preocupa mucho la situación de quienes estuvieron en las protestas el año pasado y que han sido condenados, pero me parece que la situación de Cuba no es comparable a la de Nicaragua, en absoluto no es comparable. Cuba es un país que está inserto en la comunidad internacional. Cuba es un país que está en diálogo en la comunidad internacional. Cuba es un país que además ha sufrido el tema de las sanciones económicas, algo que tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también desde la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos y Naciones Unidas se ha señalado la preocupación respecto a las sanciones económicas que afectan finalmente a los pueblos más allá de los gobiernos de turno. Me parece que la situación de Nicaragua es la situación más grave que tenemos en la región, no es comparable con Cuba, no es comparable con Venezuela. ¿Pero Cuba no es una democracia o sí, para usted? Yo creo que son contextos distintos, Mónica. Yo tengo una opinión personal respecto de algunas situaciones de Cuba, pero me parece que más allá de mi posición personal, sí me parece que es muy importante atender a los distintos contextos. Me parece que en el caso de Cuba la situación política de derechos humanos en Nicaragua es mucho más grave, es mucho más insostenible. La concentración del poder en un matrimonio y sus hijos, es decir, la situación es bien distinta. Y creo que da mucho más allá de una pregunta de blanco-negro, le soy bien sincera, más allá de que yo tengo una posición, así se lo señalo, respecto de los presos de Cuba, pero me parece que los contextos son bien distintos y da para un análisis mucho más largo que no son de blancos y negros, pero sí me parece, y aquí yo quiero recalcar que si vamos a hablar de graves violaciones de los derechos humanos en la región, la situación de Nicaragua es absolutamente insostenible. Canciller, evidentemente que nada es blanco y negro y por eso la idea es que usted tenga la posibilidad de dar todos los matices como siempre lo hacemos en CNN Chile y por supuesto ya tenemos conversado que después en nuestro programa Conexión Global que usted nos ha acompañado antes cuando no era canciller, también podemos abordar este y otros temas en extenso, así es que para poder evaluar por ejemplo que fue esa gira a Argentina también va a ser una buena oportunidad y cuando sepamos cómo terminan los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, quiero agradecerle la gentileza acompañarnos antes cuando no era canciller y ahora también cuando lo es con su primera entrevista televisiva y en estreno también de nuestro nuevo noticiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Mónica, y feliz de acompañarlos en otra ocasión, sobre todo para hablarles de lo que es esta primera gira presidencial, que creo que es el hito más importante de la política exterior hoy día. Es nuestra primera gira presidencial. Argentina, tenemos una agenda de cooperación, una agenda política muy importante. Vamos a firmar varios memorándum de entendimientos con el Estado argentino en materia de cultura, diversidad sexual y de género, en materia de sitios de memoria, y creo que lo importante hoy día es recalcar aquello.